Abrimos nuestras Biblias en el libro de los Hechos, capítulo 10. Vamos a ver hoy los versículos 30 al 48. Seguimos con esta historia, ¿verdad? Donde tenemos el Señor llevando el Evangelio a la casa de Cornelio, ¿verdad? A través de Pedro, cómo el Señor ha gestado, ¿verdad? Que Cornelio esté inquieto y mande a llamar a Pedro, y también cómo inquieta a Pedro, ¿verdad? Con aquella visión de ese lienzo bajando con todos los animales que Pedro consideraba algunos de ellos inmundos, ¿verdad? Todo eso ha venido gestando el Señor para este momento que se va a dar, que es ahorita la predicación de la palabra del Señor a Cornelio y a los que están en la casa de él. Hechos capítulo 10, versículos 30 al 48. La exposición de este pasaje, le he pedido de verdad al Señor que me ayude, porque es un pasaje tan importante, es un pasaje tan medular en el libro de los Hechos, que es el momento en que el Evangelio llega a los gentiles, ¿verdad? Entonces, he querido hacer la exposición, sí, ciertamente desde el pasaje, pero también incluyendo de una vez en la exposición aplicaciones para nuestra iglesia. Usted que ha tenido siempre la inquietud de cómo comunicar el Evangelio, cómo hablar el Evangelio con sus familiares, o no ha entendido qué es el Evangelio, o usted mismo que esté visitándonos hoy o está acá con nosotros y no ha entendido aún qué es el Evangelio, no le ha alumbrado esa luz de Cristo todavía para entender esa buena noticia de salvación que hay en Él. Y entonces esa es la modalidad en la que vamos a estar exponiendo ese texto el día de hoy, así que no pierdan el texto para estar haciendo referencia constantemente a él. Dice Hechos 10, 30 al 48. Recordemos que la semana pasada quedamos en la pregunta, ¿verdad? Cuando Pedro le dice a los que están ahí en la casa de Cornelio, en el versículo 28, ¿verdad? Vimos que les decía: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Veíamos que esa era una introducción un poco intensa, ¿verdad? Para hacer una primera palabra, ¿verdad? De acercamiento a la gente que estaba ahí esperando escuchar las palabras de Pedro. Y lo primero que Pedro les dice es que ellos saben lo abominable que es para un judío estar en la casa de un gentil, o estar compartiendo o asociarse con extranjeros. Dice: pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Eso es lo que Pedro había entendido con la visión de ese lienzo, descendiendo con estos animales, y había entendido que el Señor le había dicho expresamente que no llamara común o inmundo a lo que él había limpiado. Por lo cual dice Pedro, ¿verdad? Al ser llamado vine sin replicar, vine sin poner problema. Aquí estoy. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Y eso es lo que vamos a estar viendo esta tarde. ¿Por qué fue Pedro a la casa de Cornelio? ¿Cuál es el propósito? He titulado esta exposición Salvación para todo aquel que cree en Jesús. Salvación para todo aquel que cree en Jesús, y la vamos a basar en Hechos 10, 30 al 48. Entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente, y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída, y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió un mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén,
a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón por su nombre. Perdón de pecados por su nombre, perdón. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Ese es el pasaje que vamos a estar viendo el día de hoy. Tenemos una vida corta, una vida muy corta, tan corta que la Biblia la compara como la neblina, ¿verdad? Que hoy es y mañana ya desaparece. Y la eternidad es para siempre. La pregunta más importante entonces debería hacerse, ¿verdad? Que debería hacer una persona es: ¿cómo puedo ser salvo? ¿Cómo puedo ser salvo? ¿Cómo puedo saber con certeza que estoy bien delante de Dios? Lamentablemente, incluso entre los cristianos profesantes hay diferentes respuestas a esta pregunta fundamental. Muchos piensan que si una persona es sincera, realmente no importa lo que crea. Si hay sinceridad en el corazón, ¿verdad? Si hay sinceridad en las creencias, entonces que no importa mucho lo que crea. Pero uno podría creer sinceramente que está tomando una medicina que lo va a curar, pero si realmente es veneno, su sinceridad no va a importar mucho, ¿verdad? Usted puede estar lo más sincero del mundo, pero se va a envenenar igual. Otra creencia común es que para ser salvos debemos ser buenas personas. Si tratamos de hacer lo mejor que podamos, si no lastimamos a nadie, si ayudamos a los demás, entonces vamos a ir al cielo. Hay muchas personas que ustedes se las van a encontrar que piensan de esa forma. También es muy frecuente que la fe en Cristo se combine con las buenas obras. Si creemos en Jesús y hacemos lo mejor que podemos, la combinación nos va a llevar al cielo, dirían algunos. La Biblia enseña claramente que somos salvos únicamente por gracia, solo por gracia. El favor inmerecido de Dios por medio de la fe en Jesucristo, aparte de nuestra propia bondad o de nuestras buenas obras. Eso lo podemos ver en Efesios 2, 8 al 9. Pero a veces incluso aquellos que conocen y creen esta verdad personalmente, no la viven en términos de su aplicación práctica. Por ejemplo, podemos pensar que Dios puede salvar a alguien que es un pecador notorio. Es decir, nos creemos que Dios puede salvar a un pecador, pero solo si esa persona primero se limpia un poquito, ¿verdad? Del lugar donde está. Si esa persona como que sale un poco del atolladero en el que está, y eso es negar la gracia de Dios. Pedro y los demás apóstoles sabían que la salvación era por gracia. Ellos lo sabían. Ellos eran conocedores de ese mensaje de salvación, y esto por medio de la fe, no por nuestras obras o esfuerzos. No obstante, hasta este momento de la historia en que estamos, ellos creían que para estar bien con Dios, un gentil, o sea, una persona no judía, tenía que convertirse primero en un judío, en el sentido de obedecer las leyes judías con respecto a la circuncisión y las cuestiones ceremoniales. Esto es lo que se conocía en esos tiempos como un prosélito, ¿se acuerdan? Que una persona, el Señor iba a hablar, estaba hablando de la salvación a los judíos, y que una persona tenía que entrar por ahí a la salvación. Por eso es que les sorprende tanto que los gentiles estén siendo bendecidos con el Espíritu Santo. Ellos no habían asimilado ese mensaje que habían ya profetizado, ¿verdad? Desde Simeón, cuando estaba con el niño en los brazos, ¿verdad? Él decía luz a los gentiles. Este Salvador que él tenía ahí iba a ser luz a los gentiles. Él lo profetizó desde eso. Y desde él, antes de él, en el Antiguo Testamento también se le había dicho a Abraham de que en él serían benditas todas las naciones de la tierra y todas las familias de la tierra. También se le dijo a Jacob. La idea de que un gentil se salvara sin pasar por la puerta del judaísmo era totalmente ajena a ellos.
Pero como hemos visto en las predicaciones anteriores, Dios estaba derribando esa barrera que dividía a los pueblos, esos prejuicios también que existían en el mismo Pedro y en los otros judíos con respecto a los gentiles. Este fue un punto clave en la historia de la salvación de Dios. Durante casi 2000 años desde Abraham, la salvación había sido de los judíos. Dice Juan 4:22, le dijo el Señor a la mujer samaritana: vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Le dijo el Señor a la samaritana. Un gentil tenía que convertirse en un prosélito judío para conocer y adorar a Dios de la manera que Dios ordenó. Dios le había prometido a Abraham que a través de sus descendientes todas las naciones serían benditas. Eso está en Génesis 12:3. Pero hasta ahora la bendición de la salvación estaba prácticamente dirigida a la nación judía, dirigida al pueblo judío. Sin embargo, se da un cambio radical. La puerta de la salvación se abre de par en par ahora para los gentiles, para los no judíos, y no requiere que primero se conviertan en judíos. Esto sorprendió a los compañeros de viaje de Pedro. Vean la sorpresa que ellos muestran en el versículo 45. Veanlo ahí en el texto que tienen ustedes. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron, como dice, atónitos. Se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Fue un shock. O sea, quedaron sorprendidos tremendamente de que el Espíritu Santo hubiera caído sobre alguien que no era judío, sobre el pueblo gentil. Entonces, ¿por qué quiero recalcar esto? Para que entendamos la magnitud de lo que está pasando aquí. La magnitud de lo que está pasando aquí. Ellos están viendo el Dios que liberó al pueblo de Israel, que lo sacó de Egipto, era el Dios como de Israel nada más, ¿verdad? Era del pueblo judío. Y ahora vemos aquí gentiles siendo salvados. Y aunque Pedro había llegado a comprender intelectualmente este tema, ¿por qué? Porque vemos que él dice que él analiza y él dice, ya ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas. También parece que lo sorprende a él este evento de que el Espíritu Santo haya caído sobre los gentiles. ¿Qué vamos a hacer esta tarde? Vamos a ver 5 lecciones que se desprenden de este sermón que Pedro está dando a los gentiles. Veamos el primer punto que se desprende. No que solo esto se desprenda ahí, sino 5 que logré sacar para compartir con ustedes. Se desprende que la salvación, número 1, la salvación no se basa en la identidad nacional ni en las buenas obras. No es la identidad nacional ni las buenas obras la que van a determinar que una persona sea salva. Vean lo que dice versículos 34 al 35. En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación, oiga lo que dice, en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Entonces vemos que en la primera parte de esta declaración vemos un hecho que no es tan difícil de entender para nosotros hoy en día, de que de toda nación Él va a traer de los suyos, va a traer de sus ovejas. La segunda parte de esto que acabamos de leer sí va a presentar algunos problemas de interpretación. Leo nuevamente, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. La primera parte, Pedro quiere decir que Dios no muestra favor a nadie en función de la nacionalidad de esta persona. Esto no siempre fue el caso, ¿verdad? Vemos que Dios no era parcial, no se en cuanto al pueblo judío. Vean lo que dice Deuteronomio 10:17. Porque Jehová, vuestro Dios, es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. O sea, entonces él lo dijo desde el Antiguo Testamento. Versículo 17 del capítulo 10. Pero en un contexto judío es esto. Moisés acababa de enseñar, versículos antes, en el versículo 15 lo siguiente: solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos. Vean lo que dice. Y escogió su descendencia después de ellos a vosotros de entre todos los pueblos como en este día. O sea, lo que está diciéndoles es, yo a ustedes los escogí de entre todos los pueblos. Y momentos después nos dice que no hace acepción de personas. Entonces, ¿cómo teníamos que entender esto de Deuteronomio? Esto se hizo utilizando la imparcialidad de Dios para exhortar a Israel a no aceptar sobornos, a mostrar justicia por igual a todos, inclusive a tratar a los extranjeros con amor,
satisfaciendo sus necesidades básicas. Pero el Antiguo Testamento muestra claramente el favoritismo de Dios por los judíos por encima de otras naciones. Ese es un mensaje que lo vemos claro. Lo vemos claro en el Antiguo Testamento. Durante los 2000 años, desde Abraham hasta Cristo, pasó eso. Pero esto no por el mérito de Israel. O sea, no es que Israel se ganó ese favoritismo de Dios. No es que Israel merecía ese trato preferencial que Dios le dio al pueblo de Israel por encima de los otros pueblos. Y esto es una exhortación dura que el Señor le va a hacer al pueblo de Israel, que nos sirve a nosotros también. ¿Por qué? Porque si el Señor nos eligió para salvarnos, no es algo que haya en nosotros, que nos haga especiales, que nos haga más salvables que lo que puede ser otra persona que esté ahí afuera. Es por el puro afecto de la voluntad de Dios. ¿Cómo sabemos eso? Vean lo que le habló el Señor al pueblo de Israel en Deuteronomio 7, 6 al 8. Porque tú eres pueblo santo para Jehová. Qué bonito, ¿verdad? Ya qué palabras más lindas que el pueblo le diga, el Señor le diga eso a Israel. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial. Hasta ahí le van diciendo eso a Israel, y Israel hasta que, ¿verdad?, levanta su pecho seguro y se siente contentísimo de lo que dice aquí. Tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Y viene y le dice el Señor, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová. No es porque ustedes sean más que todos los pueblos. Dice, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Y eso aplica a nosotros también. El Señor nos ha amado no porque seamos mejores que los demás, pues éramos lo más insignificante que había. Lo menospreciado, lo vil de este mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. No se nos olvide eso. Si somos salvos es por la pura bendita gracia de nuestro Señor. Y hay veces, ¿verdad?, que creemos que es porque el Señor, ¿verdad?, nos predican que somos los príncipes y las princesas y todo el Señor y que no. Vean cómo trata el Señor a Israel. Ustedes ciertamente son un pueblo santo, favorecido, un pueblo especial para el Señor, pero no porque ustedes fueran mejor que los demás, pues eran el pueblo más insignificante que había. La diferencia la marca el Señor. La diferencia la marca el Señor. Pero ciertamente existía ese favoritismo. O sea, entonces el pensamiento que tenían los judíos de que Dios era como de ellos, ¿verdad? Nada más, ¿verdad?, que no cabía esa salvación al pueblo gentil, no deja de tener cierta, ¿verdad?, de que ellos estaban mentalizados a que eso era lo que pasaba. Por eso es que para Pedro es tan duro que le digan que mata y come de esos animales. Estaba muy aferrado ese pensamiento en él. Así podemos entender un poco mejor lo difícil que sería para cualquier judío cambiar su forma de pensar sobre este asunto. Pero ahora Dios estaba haciendo algo nuevo. A través de su visión del lienzo bajando del cielo y los eventos siguientes, Pedro llegó a esta conclusión radical, que Dios no es parcial con nadie en base a su nacionalidad. Ahora Dios traería a los gentiles directamente a una relación con Él sin que se convirtieran en judíos. Esto cambiaría la historia del mundo. ¿Qué vemos también en el sermón de Pedro? Vemos que la declaración, la segunda parte de esa declaración que hace Pedro es un poquito más difícil de entender. ¿Por qué? Porque vean que lo que viene diciendo Pedro es, en lo que estamos analizando es, en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dice ahí ese texto. Entonces, esa parte es un poco más compleja. A primera vista pareciera contradecir la primera parte, ¿verdad? Que Dios no muestra parcialidad y parece que Dios muestra su favor a quienes le temen y hacen justicia. Dice ahí. Y parece implicar que Dios acepta a las personas basándose en su buen carácter y en sus buenas obras, dirían muchos, ¿verdad? Porque le temen y hacen justicia. Lo que va en contra de la salvación por gracia mediante la fe que es sin obras. Tenemos que interpretarlo en el contexto de lo que está pasando en el capítulo.
Cornelio era un hombre temeroso de Dios, así se le denomina, ¿verdad? Recuerden que esos temerosos de Dios eran hombres o personas, digámoslo así, romanas que adoptaban la religión judía sin convertirse en prosélitos de la religión judía y únicamente aceptaban sus fundamentos teológicos, digámoslo así, pero no se circuncidaban ni aceptaban las leyes alimenticias. Recuerden, eso es muy importante. Sabemos que es un hombre que tenía muy buen testimonio porque hacía buenas obras, pero tenemos que entender que aunque Cornelio era un buen hombre, su bondad no lo había salvado. La bondad de Cornelio no lo había salvado. Pedro había venido a explicarle el camino de la salvación porque todavía necesitaba ser salvo. Y eso es algo que nos va a quedar totalmente claro con lo que vamos a ver la próxima semana. Pero hagamos un adelanto. Vean lo que dice el versículo 14 del capítulo 11. Cuando Cornelio está narrando qué es lo que el ángel le dice, él lo narra de la siguiente forma. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Vean que Cornelio nos da un elemento más de lo que el ángel le dice, de que Pedro le va a hablar palabras por las cuales él va a ser salvo. Entonces, era para salvación que Pedro iba a predicar a Cornelio y a su familia. Todavía necesitaba recibir el perdón de sus pecados. Hechos 10:43 dice, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Es el que cree en Cristo únicamente el que va a recibir el perdón de pecados. Y eso es lo que Pedro le predicó a Cornelio y a los que estaban ahí en su casa. El objetivo principal de este pasaje es mostrar cómo este hombre fue salvo, cómo Cornelio, cómo los que oyeron el mensaje fueron salvos. Como he dicho en mensajes anteriores, siempre que un hombre busca a Dios, ¿verdad? Que se ve esta persona que está en buena teoría buscando a Dios, ¿verdad? Como en este caso Cornelio, porque oraba, ayunaba, ¿verdad? Estaba clamando al Señor por eso, es porque Dios ya empezó a orar, atrayendo a este hombre hacia él. Eso es lo que está pasando en ese corazón de esa persona. ¿Por qué lo sabemos? Porque la Biblia categóricamente nos dice que no hay quien busque a Dios. Romanos 3 del 10 al 12 dice, como está escrito, no hay justo, ni aún uno, ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Y si la palabra me lo pone así de categórico, así es. Pero entonces, ¿por qué vemos a un eunuco leyendo Isaías? ¿Por qué vemos a un Cornelio orando? El Señor empezó a trabajar en esa persona. ¿Y cómo sabemos que eso tuvo que haber sido así? Porque así lo dijo Jesucristo. Dice Juan 6:44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. La persona que está en ese amor de querer algo así es porque el Señor lo está trayendo. Y el Señor está procurando que el Evangelio le sea predicado. Él estaba juntando al eunuco con Felipe, él estaba juntando a Cornelio con Pedro, para que le fuera predicado el Evangelio. Ninguno puede venir a mí, dice Juan 6:44, si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Juan 6:65, el Señor todavía lo reafirma. Por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. El Padre le da esa misericordia de que alguien pueda caminar hacia Cristo, de que alguien pueda ir. Y Jesús le dijo, nadie puede. Es una cuestión de capacidad. No pueden venir a mí si el Padre que me envió no les trajere. Dios trabaja de manera diferente con las personas. Aquí me gustaría que recuerden la serie de las parábolas. ¿Se acuerdan aquella predicación de la parábola del tesoro escondido y la perla del alto precio, del alto valor? Búsquenla. ¿Se acuerdan que expresábamos que hubo unos que no estaban buscando nada y que por accidente se encontraron un tesoro ahí escondido? Y habían otros que estaban buscando perlas valiosas y todo, pero no sabían que hasta que encuentran la perla de gran precio. Dios trabaja de maneras distintas con las diferentes personas. Él salva a algunos directamente del pozo negro del pecado. Están hundidos, están ahí deseando comer las algarrobas que se están comiendo los cerdos, y los salva ahí. Están revolcándose en el cieno, no buscando nada de Dios, cuando Él entra dramáticamente en sus vidas y los rescata. En ese momento se alejan de sus pecados para seguir a Cristo,
Pero con otros, como en el caso de Cornelio, Dios pone en sus corazones el hambre de conocerlo. Los empieza a traer de una forma distinta y empieza a poner esa hambre y esa sed de justicia. Dios pone en sus corazones esa hambre. Comienzan a buscarlo y tratan de agradarle con sus vidas, pero siguen siendo pecadores y no son salvos hasta que escuchen el evangelio. Como bien lo reconoce Cornelio en el capítulo 11, necesitaba escuchar esas palabras para ser salvo. Segundo punto que vemos en el sermón, la salvación se centra en la persona y la obra de Jesucristo. En eso se centra la salvación. Probablemente Lucas nos da solo un breve resumen del sermón de Pedro. Aquí no debe estar todo el sermón de Pedro, debe estar un resumen del sermón. Comienza con el bautismo de Juan, vean lo que hay, así está, contando el ministerio de Jesús, haciendo el bien, sanando a muchos, tanto en Galilea como en Jerusalén. Menciona la crucifixión, aunque lo hace de manera breve, y luego se centra en la resurrección del Señor Jesús y en los testigos que habían sido escogidos de antemano para hablar estas cosas. Vean que todos esos elementos están presentes en la exposición del evangelio que hace Pedro. Les habla de Jesús siendo bautizado por Juan el Bautista, les habla de que el Espíritu Santo le ungió, les habla de los milagros y los bienes que hizo Jesucristo, que fue crucificado, que resucitó de entre los muertos. Eso es lo que Pedro les está hablando. Y les está hablando, ¿por qué? Porque él es testigo de todo eso. Él lo vio, él vivió con el Señor todos esos momentos. Destaca que el Señor resucitado les había ordenado solemnemente que testificaran que Él había sido designado por Dios para ser el juez de los vivos y de los muertos. Ojo esto, les habla de juicio también en esa exposición del Evangelio. Que Jesús había sido designado, ordenado solemnemente como ese juez de los vivos y de los muertos. Y concluye diciendo que todos los profetas dan testimonio de que por su nombre todo aquel que cree recibe el perdón de los pecados. Ahora veamos algunos detalles de esto. Primero, Dios toma la iniciativa de enviar el evangelio. El Señor toma la iniciativa. Él envió la palabra a los hijos de Israel, predicando la paz por medio de Jesucristo. Dice el versículo 36, leamos. Leamos el 36. Dice: Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Los hombres pueden idear diversas formas de acercarse a Dios o apaciguarlo, pero solo Dios pudo mostrar el camino de la paz al enviar a su Hijo a esta tierra, el que cargaría los pecados de su iglesia. Ahora, el hecho de que se hable del evangelio de la paz o que se predique la paz, ¿qué implica? Que hay guerra, que hay hostilidad, que hay algo que hay una relación que no está bien ahí, que hay algo que está en tensión, hay hostilidad. Y esa hostilidad es entre los pecadores y entre Dios. La gente no quiere creer eso, la gente quiere creer que tenemos un Dios de amor que ama a todos por igual y que estamos bien con respecto a Él. Pero lo que nos dice la palabra del Señor claramente, por ejemplo, en el libro de los Salmos, capítulo 7, versículos 11 al 12, es lo siguiente: Dios es juez justo, Dios es juez justo, y Dios está airado, dice, contra el impío todos los días. Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente este impío, él afilará su espada, dice. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Esas palabras, el arco está así ya. Él afilará su espada. Y el pecador no ha entendido eso, que hay un estado en el que el Señor está airado contra el pecador. Y si usted, pecador, no ha entendido que Cristo es su salvación, sepa que el Señor está airado con usted. No entienden la santidad absoluta de Dios y su odio por todo pecado. Aunque admiten que no son perfectos, se consideran básicamente personas buenas. ¿Cuántas veces cuando se ha ido a predicar ahí a los parques no nos hemos encontrado personas que dicen, no, necesitan buscar de Dios de los que están en drogas, los que matan, los que andan haciendo esas barbaridades ahí con drogas y con
con contrabandos y sicariato y toda esa gente. No, yo no, yo trato de ser bueno, yo le hago bien al prójimo. Yo soy buena persona. Se comparan con criminales, personas malvadas, con las que vemos en las noticias, y concluyen que Dios les permitirá entrar al cielo algún día porque no son tan malos como ellos. Pero la Biblia declara que todos hemos pecado y por eso estamos destituidos de la gloria de Dios. Eso es lo que dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y si usted cree que no ha pecado, vea lo difícil que es que usted tratara de presentarse con sus justicias. Si usted tratara de presentarse ante el Dios 3 veces santo y decir, Señor, yo he cumplido tu ley de forma completa, porque ese es el estándar, es el cumplimiento total de la ley. Dice Santiago 2:10, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. Si usted cree que usted guarda toda la ley, con solo que usted la quebrante en un punto, se hace culpable de todos. Ese nivel de cumplimiento ninguno de los que estamos aquí lo puede tener. El único que ha logrado hacer eso se llama Jesucristo. Ese es el único. Y el que con su vida, en cuerpo físico, habiéndose encarnado, habiendo estado en esta tierra, él vivió en perfecto cumplimiento de la ley. Y es esa justicia la que nos es imputada a nosotros. Es como si nosotros lo hubiéramos hecho. Es como si nosotros hubiéramos vivido una vida perfecta ante los ojos de Dios. La hemos cumplido, ¿por qué? En Cristo, en nuestra unión con Cristo. Y el pecado, el pago por el pecado que nosotros habíamos cometido, ese pago lo recibió Cristo, habiendo él cumplido toda la ley. Por eso es que es el justo por los injustos. Cualquiera que piensa que es lo suficientemente justo como para entrar en la santa presencia de Dios es culpable de orgullo de la peor clase. Por lo tanto, hay hostilidad entre los pecadores y Dios, incluso si no se dan cuenta. Jesucristo es el único medio de Dios para traer paz. Por eso es que se llama ahí que vino a predicar la paz, porque hay hostilidad, hay guerra, digámoslo así. El Señor está airado con el pecador. Además, Pedro afirma claramente que Jesús es Señor de todos. Eso lo dice también en este versículo que acabamos de leer. Es decir, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Esto enfatiza tanto la deidad de Jesús como su autoridad absoluta. Eso se relaciona con el final de su sermón, donde afirma que Dios ha designado al Señor Jesús resucitado para ser juez de los vivos y de los muertos. Todos los que han vivido serán juzgados ante el Señor Jesús, quien juzgará cada pensamiento e intención del corazón. Pedro enfatiza cómo Dios ungió a Jesús con el Espíritu Santo y con poder. Él anduvo haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él, dice el versículo 38. Como Dios ungió con el Espíritu Santo, ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Yo quiero que ustedes vean que esto es lo que Pedro le está predicando a los gentiles. Les está hablando que Jesús fue bautizado, que Jesús anduvo haciendo el bien en esta tierra, que Jesús murió en la cruz del Calvario, que Jesús resucitó. Todo eso se los está contando Pedro a esos gentiles que están ahí. La muerte de Jesús en la cruz, que Pedro usa ahí la palabra madero, pues muy probablemente para enfatizar, ¿verdad?, la maldición que existía de todo aquel que fuese colgado en un madero, fue el medio que Dios usó para hacer la paz entre él y los pecadores. Jesús pagó nuestra deuda soportando el castigo que nosotros merecemos. Dios tomó nuestro pecado y lo puso sobre Cristo, el Cordero sacrificial, quien no tenía pecado propio. Eso lo podemos ver en Isaías 53. Debido a que Él es Dios, su muerte tiene un valor infinito. Cualquiera de nosotros podía haber muerto por todo el resto de la humanidad y eso no hubiera servido. El valor infinito del sacrificio de Cristo es porque Él es Dios. Es por eso que ese sacrificio puede ser aplicado a toda su iglesia. Y como Él también estaba en su humanidad, su muerte es el sustituto perfecto por los pecados de los seres humanos. Ahora, si Jesús hubiera muerto y permanece en la tumba, tampoco hubiera servido el sacrificio. Por eso Pedro también hace énfasis en la resurrección. Entonces yo espero que usted esté tomando nota, porque cuando usted dice, es que yo no sé hablarle el evangelio a mis familiares, no sé hablarles, es esto, es hábleles de lo que Cristo hizo, hábleles de la condición que teníamos nosotros como pecadores, y si Cristo no hubiera venido, no es bautizado por Juan,
no recibe esa unción del Espíritu Santo, no hace esos milagros y esos bienes que hizo a todos, demostrando que ese es el ungido del cual se hablaba en el Antiguo Testamento, no muere en la cruz del Calvario y resucita al tercer día, entonces no seríamos salvos. Pero usted puede decir eso, usted lo sabe, usted lo está escuchando en este momento. Y eso es lo que el Señor le está mandando que vaya y diga a otros. Eso es lo que Pedro, vean que no es que es una fórmula mágica, no es que tiene, él está dándoles la buena noticia de que los que crean en ese Jesús que está ahí van a encontrar perdón de pecados. Este Señor Jesús resucitado es aquel a quien Dios designó para ser el juez de todos los que han vivido alguna vez. Pedro concluye con la buena noticia. Todos los profetas, dice Pedro, dan testimonio de que todo aquel que cree en Él recibe el perdón de pecados. Otro punto que vemos es que tenemos que mantenernos enfocados en la persona de Cristo. Cuando hablamos con las personas acerca queremos transmitirles el Evangelio, quedémonos enfocados en Cristo. ¿Por qué? Porque va a haber gente en la que usted está hablando y le van a tocar temas de que entonces que si el rapto y que entonces y que si ¿verdad? La predestinación y empiezan a meterle otros temas, predíqueles a Cristo. Un pecador necesita oír el Evangelio para que el Señor le salve de su vida de pecado. Jesús es el tema. Y vean que eso es lo que Pedro está haciendo. Otro punto que vemos es que si dejamos de lado el señorío de Jesús y el hecho solemne del juicio venidero, no hemos proclamado adecuadamente el Evangelio. Tenemos que predicar el señorío de Jesús, pero tenemos que predicar también que hay un juicio venidero. Pedro le hace saber a su audiencia que Jesús es el Señor, ya sea que lo reconozcan como tal o no. Y que Él es el juez venidero de todos. A menos que las personas se den cuenta de que han estado en rebelión contra el legítimo Señor del universo y que algún día se presentarán ante Él como culpables, no tienen ninguna razón para arrepentirse y huir hacia la cruz. Si usted no se la pone así como acabamos de ver, de que el Señor está airado contra el pecador todos los días y que Él vino a traer ese evangelio de la paz, a poner paz entre Dios y el pecador, si el pecador no entiende eso, usted no le ha predicado el evangelio. No tiene ninguna razón para arrepentirse si no entiende que viene un juicio, de que necesita a un Salvador. Muchos buscan a un Cristo, un proveedor. Necesito encontrar a un Dios que me supla casa, que me supla un carro, que me supla novia. Todos buscan a Cristo con una razón así. Un sanador. Algunos están buscando un sanador. ¿Por qué? Porque padecen un cáncer, porque padecen un tema. Entonces buscan al Señor como un sanador. Pero pocos van a entender que lo que necesitan es un Salvador. Un Salvador que les salve de la condenación en la que se encuentran actualmente. No podemos pasar por alto las malas noticias en un intento de no ofender a alguien. Tercer punto que vemos en el mensaje que está exponiendo Pedro. La salvación se extiende a otros a través de la proclamación fiel de testigos designados por Dios. ¿Cómo se extiende el Evangelio? A través de sus testigos. ¿Quiénes somos testigos de eso? ¿Quiénes somos testigos de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas a través de su palabra? La iglesia. A esa iglesia a la que el Señor está mandando a proclamar el Evangelio. Pedro enfatiza repetidamente este punto. Él dice en el versículo 39, nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo. Él lo vio, Él estuvo con Él. Repite que fueron testigos de su resurrección, elegidos de antemano por Dios, versículo 41. Añade que Jesús les ordenó predicar al pueblo y testificar acerca de Jesús como el juez venidero. Y agrega que todos los profetas dan testimonio de Jesús como aquel a quien debemos creer para recibir perdón de los pecados. Ahora bien, si Dios nos ha salvado de nuestros pecados, entonces nos ha designado como testigos para otros de la salvación que es en Jesucristo. El método de Dios no es proclamar el evangelio a través de ángeles, porque si no, muy fácil se lo hubiera proclamado Cornelio así. Le hubiera traspasado el evangelio de una vez, el ángel le hubiera predicado el evangelio a Cornelio, y Cornelio, el Señor le estaba trayendo hacia él. Pero no fue eso. El Señor quería que su iglesia fuera a predicar el evangelio. Pedro tenía que ser testigo de que el evangelio estaba llegando al pueblo gentil.
Cuarto punto, la salvación llega a todo aquel que cree en el nombre de Jesús. Esos son los que serán salvos, los que creen en el nombre de Jesús. El nombre de Jesús, que se refiere a todo lo que Él hizo, ¿verdad? Todo lo que Cristo es. Aunque Cornelio era un buen hombre, todavía necesitaba oír acerca de Cristo y poner su confianza en Él. Mismo Pedro proclamó, recordemos cuando vimos Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, le dijo él al concilio en aquel momento. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Creer en Jesús significa creer que Él es el Señor que se entregó en la cruz por los pecados de su pueblo. Creemos en la promesa de Dios de que quien cree en Él recibe la vida eterna. Eso lo creemos. No basado en ningún mérito humano, no basado en nada que nosotros hayamos hecho, pues éramos los más insignificantes de todos los pueblos. Eso, que esas palabras nos queden. Eso nos humilla y eso nos hace centrarnos en que la salvación es del Señor nada más. Solamente en la gracia de Dios. Creer en Jesús significa que yo no confío en mí mismo para recomendarme ante Dios. Más bien confío solo en que Jesús vivió e hizo méritos suficientes, cumpliendo al pie de la letra de la ley, sin pecado y muriendo en la cruz del Calvario. Y es esa justicia la que nos es imputada a nosotros. Ahora, quiero ir finalizando con algo muy interesante que se ve en este sermón que predica Pedro. Y es que la salvación se evidencia con frutos en aquellos que han sido salvados. El que ha sido salvado da fruto. El que en mí cree llevará fruto, dijo Jesús. ¿Y cómo dijo Jesús que conoceríamos a un cristiano? Por los frutos. Por sus frutos los conoceréis. El árbol bueno no puede dar frutos malos y el árbol malo no puede dar frutos buenos. Así que por sus frutos los conoceréis. Va a haber frutos en esos creyentes. Y aquí empiezan a darse cosas que nos tienen que evidenciar que una persona ha sido creyente, ha sido salvada por el Señor. Pedro ni siquiera había terminado el sermón. Si ustedes ven, vamos a esta parte, vean el versículo 44. Es más, veamos el 43. Dice, de este dan testimonio todos los profetas. Ahí va Pedro en el sermón, ¿verdad? Ya les dijo que Cristo se bautizó, que los milagros que hizo, les habló de la cruz, les habló de la resurrección. Y ahora va Pedro a entrar en la parte donde les va a demostrar con las profecías del Antiguo Testamento cómo este Jesús es el Cristo, ¿verdad? Como lo ha hecho Pedro ya en sermones anteriores. ¿Se acuerdan que Pedro predicando citaba los salmos para demostrar que este es el Hijo de Dios del cual se hablaba en los salmos? El siervo sufriente, del cual hablaba Isaías. Entonces Pedro dice, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Y dice el versículo 44, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Pedro está predicando ahí, no ha terminado, y el Señor les da el Espíritu Santo a los que están escuchando el sermón. Pedro estaba, como les digo, a punto de citar a algunos de los profetas, como en sermones anteriores, pero Dios actuó de forma poderosa y Pedro no pudo terminar lo que estaba diciendo. Él está predicando y el Señor decidió salvar con lo que ya habían oído del Evangelio, el Señor lo salvó. Por eso es que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Es el Evangelio y es esa buena noticia que tenemos que predicar para la salvación del pecador. Usted no puede predicarles, ¿verdad? Trate, hagan mejor esfuerzo. Vean, ahora que estamos comenzando el año, sea mejor persona. No beba. Llegue temprano a la casa. Todas esas son cosas buenas, pero eso no es el Evangelio. Mire, es que yo robaba antes y ya no robo, y eso es el Señor el que me quitó ese deseo de robar. Sí, usted le está contando el testimonio, pero ese no es el Evangelio. Ese no es el Evangelio. El Evangelio es acerca de Jesucristo, de la obra que Él hizo, de la condición de pecado que nosotros tenemos, de nuestra condición de enemistad que hay entre Dios y nosotros, antes de que el Señor nos haya salvado. Ese Dios que tiene ese arco ya listo y está airado con el pecador todos los días. No porque yo lo digo, lo acabamos de leer en la palabra del Señor.
Al usar Pedro esta frase, como les digo, se sugería que ya su sermón iba a ser enfocado hacia los profetas del Antiguo Testamento, y como diríamos coloquialmente, Pedro apenas estaba calentando motores, ¿verdad? Con ese sermón. Iba ya para una parte, ¿verdad?, más profunda del sermón, y el Señor salva a los oyentes con lo poquito que Pedro ya les había predicado, con esos elementos que acabamos de ver del Evangelio. ¿Y qué se ve en esas personas que el Señor salva? Nos dice que recibieron el Espíritu Santo. Recordemos que desde Pentecostés el Espíritu Santo viene a morar en el creyente en el momento de la salvación. El Señor salva a una persona y esta persona recibe el Espíritu Santo. No tiene que esperar una segunda bendición, no es un segundo momento, Él es sellado. Vea lo que dice Romanos 8:9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. O sea, no hay cristianos sin el Espíritu Santo. Si alguno no tiene el Espíritu Santo, no es de él. Punto. Eso es así de fácil y de sencillo. Efesios 1:13 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. Es cuando usted dice el evangelio de vuestra salvación. Cuando usted escucha el evangelio, cuando el Señor le da oídos para oír, habiendo oído la palabra de verdad del evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces ahí está muy sencillo. La persona que ha oído la palabra, la persona que escuchó esa buena noticia, que escuchó el evangelio y cree en Jesucristo, es sellado con el Espíritu Santo de la promesa. De una vez. Esto no es algo que sintamos por experiencia, sino más bien un hecho de que la palabra de Dios nos está afirmando que eso es lo que ocurre. A medida que un creyente aprende a andar en el Espíritu, con el tiempo las obras de la carne van a disminuir. Ese pecado remanente del cual nos hablaba el hermano David en la escuela dominical, tiene que ir disminuyendo. Tenemos que ir creciendo en santidad. Mis luchas tienen que ir viendo más victorias cada día para la gloria de Dios. Vamos a caer, sí. Vamos a caer, pero no nos vamos a quedar ahí postrados. Vamos a olvidar, pedir perdón al Señor, arrepentirnos siempre, olvidar lo que queda atrás, extendernos a lo que está adelante y seguir hacia la meta. Seguir hacia la meta. A medida que un creyente aprende a andar, como les digo, en el Espíritu, esas obras de la carne van a ir disminuyendo y el fruto del Espíritu va a ir aumentando. Ese fruto que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y eso se tiene que ver evidente en la vida de un creyente. Tiene que ser evidente en la vida de un creyente. ¿Qué más pasó con ellos? Hablaron en lenguas, dice. Estas lenguas, recuerden que son, cuando vimos el capítulo del cesacionismo, ¿verdad? Y cuando vimos esto en Pentecostés, recuerden que se refería a idiomas. O sea, era claro que se refería a idiomas. Idiomas que tenían su propia traducción y eran entendibles a los que estaban ahí de otras regiones. Pero el Señor le plació dar esa señal en ese momento. ¿Por qué da Dios esta señal milagrosa a los gentiles? Para que los cristianos judíos que estaban ahí se dieran cuenta de que estaban en igualdad de condiciones, de que lo mismo que había pasado en Pentecostés está pasando ahora con los gentiles. Era una señal, vuelve a pasar. Si ustedes ven esto que en lo que hemos estado estudiando en Hechos, hasta ahora volvemos a ver que se da esa manifestación del don de lenguas. Nuevamente, adelantando un poquitito de lo que veremos la próxima semana, vean lo que dice Hechos 11:15. Vean que el mismo Pedro reconoce en este versículo que él estaba comenzando. O sea, que el sermón ni siquiera había llegado a la parte del clímax de lo que había preparado Pedro para hablarles a ellos, sino que dice, y cuando comencé a hablar. Cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. O sea, Pedro reconoce lo mismo que nos sucedió a nosotros en Pentecostés, es lo mismo que pasó con estos gentiles que estaban escuchando la palabra. Y eso que yo estaba comenzando a hablar. Vean que el Evangelio es poder de Dios, es presentarles a Cristo. No es nuestra inteligencia, no es nuestra elocuencia de cómo lo hagamos, es presentar los hechos tal cual están en la palabra del Señor. Y uno dice, pero es que fulanito no va a creer, él no va a entender, es muy cerrado. ¿Verdad? Yo tengo que llevarle evidencias históricas de que ¿verdad? Los geólogos han encontrado una vasija y que esto, no, presénteles a Cristo tal cual está en la Biblia. Eso es lo que el Señor va a usar para quebrantar ese corazón de piedra de ese pecador y salvarlo.
Vean que Pedro no tuvo que decir mucho. Va por una partecita interesante del mensaje, pero no es el clímax, y el Señor salva a los oyentes. Como lo prediqué ya hace varios domingos, este don no consistía en sonidos ininteligibles, ¿verdad? Que es lo que muchos hermanos nuestros de otras iglesias creen, ¿verdad? Que son las lenguas, sino más bien en hablar en idiomas extranjeros que tienen su propia traducción, que tienen su propio significado y que el orador no había aprendido de forma previa. ¿Qué pasó también con ellos? Fueron bautizados en agua, dice el texto. El bautismo en agua es una profesión externa de la fe, de lo que Dios ha hecho espiritualmente y por lo tanto sigue a la salvación. Un cristiano que ha sido salvado por el Señor no tiene por qué retrasar ese testimonio a la iglesia, ese testimonio público de que el Señor me ha salvado, de que el Señor me hizo morir a una vida de pecado y me levantó en resurrección junto con Cristo a una vida nueva. Pedro no bautizó a estas personas él mismo, ¿verdad? Sino que pareciera, por lo que como está redactado el versículo, que dejó que lo hicieran los judíos que habían viajado con él para involucrarlos en lo que estaba sucediendo. Todo aquel que ha creído en Cristo como Salvador y Señor debe obedecerle siendo bautizado en agua, por inmersión, como profesamos acá en nuestra iglesia. Otra evidencia que se dio es que deseaban saber más y crecer en la fe. Vean lo que dice el pasaje. Dice el versículo, veamos desde el versículo 47. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Y vean este renglón final. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Esta era otra evidencia de que el Señor les había salvado. Querían oír más, querían saber más, querían que Pedro les siguiera diciendo más acerca de la fe que a la que estaban recientemente ingresando. Le pidieron a Pedro que se quedara unos días y la implicación es que se quedó para instruirlos en su nueva fe. Todo aquel que ha sido salvado por el Señor va a desear crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Así lo dice 2 Pedro 3:18. Vean lo que dice 1 Pedro 2, del 2 al 3. Este pasaje resalta esta evidencia en los creyentes. Vean lo que dice. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Las madres que están aquí con niños que todavía están en lactancia pueden dar testimonio de lo que un niño grita o de lo que un niño manifiesta que quiere leche. Es un deseo ferviente, es un deseo que no es cosa menuda. Y la comparación que la misma palabra del Señor da es que un creyente tiene que desear. Dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. O sea, si usted ha gustado la benignidad del Señor, usted debería mostrar este fruto. Y eso nos manda a examinarnos. Si su actitud es, qué pereza, 2 cultos, y tras de eso larguísimo. No, si esa es su actitud, examínese, porque su actitud debería ser, yo quiero aprender más. ¿Cómo hago para saber más de tal doctrina? ¿Cómo hago para entender mejor tal pasaje? ¿Cómo hago? Y ese es el deseo. Y vea que de una vez lo pone Pedro en esos términos, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Si usted ha entendido de dónde lo salvó el Señor, si usted ha entendido de que usted era eso, de que era de los más insignificantes, igual que el pueblo de Israel, éramos de lo menospreciado de este pueblo, de este mundo, y el Señor nos escogió para avergonzar a lo fuerte y que nos salvó no por ninguna obra en nosotros, sino por su misericordia, deberíamos gustar, anhelar la palabra del Señor, la leche espiritual no adulterada. Como ustedes ven, he ido haciendo aplicaciones durante la exposición, así que hago un muy breve cierre, muy breve. Algo que tenemos que tener claro es que nosotros no podemos vivir una vida para Dios hasta que el Señor nos dé vida. O sea, usted no puede vivir una vida para Dios hasta que el Señor no le dé vida. Un muerto espiritual no puede vivir para Dios.
Antes de eso estamos totalmente muertos en nuestros delitos y pecados. Así lo dice la palabra del Señor. La salvación no llega a nadie por sus esfuerzos, por vivir la vida cristiana. Por eso cuando usted trata con un inconverso que vive en su casa y trata de que actúe cristianamente, está haciendo esfuerzos en vano. Esa persona no puede vivir una vida cristiana. No puede. Ninguno puede, dijo Jesús, venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Yo les resucitaré en el día postrero. Nuestra oración es que esos familiares cristianos que no son creyentes escuchen el Evangelio. Y quiera el Señor que usted sea ese canal que el Señor use para predicarles el Evangelio. Porque eso es lo único, ese es el único poder de Dios que Él dejó, ese es el medio que Él dejó para salvación a todo aquel que cree. Lo que cambió la vida de Cornelio y de los que estaban ahí fueron esas palabras de Pedro donde les cuenta quién es Jesús, qué hizo Jesús, cómo vivió Jesús, cómo murió Jesús, por qué Jesús murió y que Él es el juez que va a juzgar a los vivos y a los muertos y que Él resucitó. Vean que no fue complicado. Más bien cuando iba a entrar la carnita del sermón, digámoslo así, el Señor lo para que vea y de una vez con eso salvó a esos pecadores. Incluso las personas buenas y religiosas necesitan el perdón que Jesús ofrece. Él será tu juez o tu salvador. Eso es definitivo. Él ofrece salvación a todo aquel que en Él cree. Quiera Dios cambiar su corazón. Si es que esta tarde usted aún no ha conocido al Señor, quiera Dios cambiar su corazón para que usted se arrepienta y crea. ¿Ha entendido usted que es un pecador que necesita un Salvador? ¿Le ha quedado claro eso? De que el Señor está airado todos los días contra el impío. Ay, es que yo había oído que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. La Biblia dice que Él está airado contra el pecador todos los días y que ya su arco está tenso. Como predicaba también Juan el Bautista, la hacha está puesta a la raíz. ¿Ha entendido que usted es un pecador que necesita un Salvador? ¿Sabe usted que Jesucristo es el único que puede salvarlo? El mismo Jesús que, como predicó Pedro, ese mismo Jesús que fue bautizado por Juan, fue ungido por el Espíritu Santo, sanó poderosamente a muchos, murió en la cruz del Calvario, no por su pecado, sino por el pecado de sus ovejas, y que resucitó de entre los muertos al tercer día. Ese Jesús. ¿Entiende usted que Jesucristo juzgará a todos y que solo a través de su nombre usted va a experimentar el perdón de pecados? Quiera Dios que haya entendido eso, como lo entendió Cornelio, como lo entendió la gente que estaba con él. Si usted ya sabía todo eso, entonces ya escuchó lo que tenía que escuchar, ya escuchó lo necesario. Pero si piensa que ahora no es el momento adecuado para acercarme al Señor, también está equivocado. La Biblia dice, hoy es el día de salvación. Vamos a orar. Padre bendito, Señor, ten misericordia de nosotros, así como la tuviste, Señor, de esta gente que estaban todos reunidos en la casa de Cornelio. Padre, lo único que necesitaron fue ser llevados a quién es Jesucristo. Cómo vivió su vida, cómo se encarnó, cómo fue lleno del poder del Espíritu Santo, cómo sanó a muchos, cómo hizo bienes en esta tierra, cómo murió en la cruz del Calvario por el pecado de su pueblo. Y Señor, cómo no se quedó en esa tumba, sino que resucitó al tercer día. Padre bendito, ayúdanos a proclamar el Evangelio, a contar esa bella historia, esa antigua historia, que al repetirla parece más dulce cada vez como cantamos. Padre, te damos gracias por un pasaje como este. Gracias porque nos demuestra que no es nuestra elocuencia, no es el orden de las palabras que usemos o la categoría de las palabras que usemos, sino que es el Evangelio que tú dejaste. Tu Evangelio te pertenece a ti, Señor. Es esa buena noticia que tú quieres dar a los pecadores, que en Jesucristo hay salvación. Gracias, Padre, porque ese Evangelio también nos pone los pies sobre la tierra a nosotros los creyentes. Entendemos que fuimos salvos no por nuestras obras, no por nuestras virtudes, sino únicamente por la misericordia de Cristo. Gracias te damos, Señor. Bendice todo lo que hagamos, que esta palabra la podamos retener con fidelidad y la pongamos en práctica, hablándole a nuestros familiares, amigos que no te conocen.
que perdamos ese miedo a poder dar la buena nueva del Evangelio, que entendamos que es el Espíritu Santo el que va a convencer al pecador de ese pecado. A ti la gloria y honra en el nombre de Jesús. Amén.